Nos acompaña la señora Sari Hellman. Ella es abogada y tiene una causa en la que uno de los protagonistas precisamente es González Daer. Hola, abogada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el caso puntual y de la manera más sencilla de explicar que tienen ustedes y por qué está metido González Daer en el medio, o estaba metido González Daer en el medio? Bueno, en primer término, mi clienta, la familia Garcete Fleitas, son poseedores y antiguos, ¿verdad?, de un inmueble denominado Estancia Corochiré. Está en Alto Paraguay, de 45.000 hectáreas. Su papá, Críspulo Garcete, fue el que empezó en primer lugar, a la estancia a forzar, ¿verdad?, y ayudar a la población de todo Puerto Guaraní y Puerto Casado, Fuerte Olimpo, de los cuales ellos son antiguos poseedores, como te dije, de 45.000 hectáreas. ¿Qué pasó? Falleció, antes de fallecer el papá, esta gente fue arrebatada de su inmueble. Mira, sin orden alguna, con revólver en mano y con toda la policía y la estructura, tanto fiscal como policial y judicial, fueron y le quitaron a esta gente de su inmueble. Derrubaron todo lo que había, sus mejoras, todo. Le comieron sus ganados, más de 5.000 cabezas de ganado. Y de ahí viene, tras una escritura que hizo la esposa de González Daer, donde que es escribana. La que es escribana, Nélida Chávez, y la síndico de la empresa que se llama Agroganadera Industrial Agrosa, S.A., está como síndico la hermana de la escribana, que fue también una de las abogadas en el momento, ¿verdad? Entonces le quitaron la patada de ahí y le dijeron, cuando se fueron ahí, el por qué hacen eso a Alicia, ¿verdad? Y le dijeron, porque esta no es tu tierra, esta es la tierra de González Daer. Así le dijeron. Entonces ahí empezó la odisea de esta pobre familia, pero de años y años que todo el mundo ya sabe por los medios periodísticos y todo lo demás. Luego empezamos a recuperar 12.900 hectáreas con un interdicto de recobrar la posesión. Y ahí empezó más el calvario, porque empezaron imputaciones, empezaron persecuciones, tanto verbales como políticas y todo lo demás. Porque esto es un clan, no solamente del fallecido hoy Óscar González Daer. Detrás de ello hay un clan. Detrás de ellos hay gente que siguen haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tienen el poder, no solo político, ¿verdad?, sino que a través de realizar un poder económico, porque de eso ellos también se surten. Esa es la realidad. ¿Quiénes son hoy las personas imputadas por esto? Y entiendo que hay una persona de más de 90 años también en el medio de toda la historia. 95 años. Es la mamá, es la esposa del señor Críspulo, claro, dueña de la propiedad, porque realmente son poseedores de 45, de más de 50, 60 años. Imagínate que toda una gobernación, todo un municipio salió y repudió la actitud del Ministerio Público. Porque acá el Ministerio Público hace lo que quiere hacer, porque le ordena y porque... ¿Quién fue el fiscal? Vamos a ponerle el nombre Sí, la fiscal fue María Cano. La fiscal María Estela Cano. María Estela Cano, que le imputó a una anciana de 95 años. Ahora, yo trato de hacerme la película. Sí. Me imagino a González Daer frente al mapa del Paraguay y que diga, yo quiero estas tierras, ¿verdad? Lo que pasa que ¿cómo fue el inicio? O sea, porque trato de imaginarme por qué él se apropió de esas tierras. Te cuento, anteriormente esas tierras tenía como dueño creo que era francés, de apellido, es un poquito rarito, Ivo creo que era, ¿verdad? Donde él trabajaba con él el papá de la señora. ¿Qué pasó? Él le dejó
por tantos años de trabajo ya las 45.000 hectáreas Ah, ya. Ujú. al papá de Críspulo. Alicia, a Críspulo Garcete. Ujú. ¿Qué pasa? Ellos también, en medio de su ignorancia, ¿verdad? Hicieron usucapión, ¿verdad? Hicieron, pero un poquitito tarde, pero hicieron, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al hacer la usucapión, ellos ganaron inclusive en primera instancia, pero a la corte cocinaron otra vez, ¿entendés? ¿Por qué? Porque estaba metido uno de los ministros de la corte, ¿Quién? y en ese entonces era este que salió, Bajac. donde había audios y esta, ¿sabe qué le dijo? Yo no puedo ayudarte en esto porque González Daer está detrás de esto y quiere esas tierras. Ujú. Entonces, ¿qué? Esas tierras sabemos que ya está cerca del lado brasilero, que los brasileros son los que agarran toda la mayoría ahí, ¿verdad? Y son negociables y se vende por millones y millones y millones de dólares. Para entender nomás, porque también hay que, sí. hay que escuchar a todas las partes en esta historia. Está bien. ¿Quién es la contraparte en la historia? Y la contraparte en la historia es una agroganadera occidental Agrosa, representada por Enrique Cronaueter, los abogados de el fallecido Óscar González Daer y Federico Uteman. Pero ¿a quién corresponde esa propiedad en realidad? Perdón, la agroganadera, ¿a quién corresponde? Y hay varios, entre lo que le dije a ella, ¿verdad? Que una de las síndicos de esa propiedad y de esa SA es la hermana de la escribana de González Daer. La hermana de la esposa. De la hermana de la viuda esposa de la actualmente. viuda de González Daer, ¿verdad? Entonces ahí viene la mano, ¿entendés? Inclusive, esa escritura de transferencia supuestamente que hicieron, lo escribieron recién en el 2018, imagínate. Pero ellos en el 2016 ya fueron echados de ahí, como perros en su casa. Ustedes mencionan 45.000 entonces hectáreas. no son 12.000, son 45.000 45.000 hectáreas. 45.000. Las 12.600 hectáreas es lo que ahora se le recuperó por medio de un interdicto de recobrar la posesión. Donde, ¿qué quieren hacer de nuevo ahora? Estando ya firme, una sentencia firme, ejecutoriada, y después otra vez en forma extemporánea se presentan estos abogados otra vez tratando de pedir la nulidad de eso para que le puedan otra vez desposeer a ellos y ocupar todas las 12.900 hectáreas que antes de decirte algo otra vez, ¿qué es lo que hacen? Hacen presión, ¿verdad? Imputan a la gente con complicidad, digo yo, porque es así. La fiscalía sabe la historia de Corochiré y los fiscales no hacen nada a favor. Pero, y los jueces ni qué decir. Pero, doctora, quiero, para entender, y después vamos con Emilce, que está en vivo con una de las protagonistas. ¿Cuál es el argumento que se utiliza para sacarles esta propiedad? ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es el argumento? Porque tiene que haber un elemento que... ¿Y en qué repito, dicen ellos que es de propiedad Claro. González Daer? ¿En qué se basan? de la agroganadera, en realidad. De la agroganadera, y todo ¿Por el qué? mundo sabe allá. No, todo el pero mundo ¿por qué sabe quién dicen? maneja allá en Fuerte Olimpo eso. No, pero jurídicamente hablando, ¿cuáles son las pruebas que ellos demuestran para decir que esas tierras les pertenece a esa agroganadera? No, eso, lo que está detrás solamente es la escribana, que es la señora del fallecido, ¿verdad? Pero tienen otros terceros, ¿verdad? Es lógico que no está a nombre de él. No, ¿entendés? doctora, creo que no nos estamos entendiendo. Nuestra pregunta es, ¿cuál es el argumento por el cual legalmente ellos argumentan ser propietarios de ese establecimiento, de esas 45.000 hectáreas? ¿Los González Daer? ¿O No. quién? No, la agroganadera. La lo que agroganadera. La agroganadera. ¿Sí? Y porque ellos compraron, supuestamente le hizo la escribana, la esposa de González Daer, una transferencia del dueño, donde nosotros hicimos el estudio del título. Que O no sea, puedo que decir ellos, todo lo para que hay en entender, el estudio. O sea, la Ellos- escribana presenta, que Sí. casualmente es la esposa Es de la González esposa de Daer, González hoy Daer. viuda, Sí. presenta un escrito donde una No. transferencia De inmueble. del señor Críspulo
No. ¿O de quién? ¿O del francés? Del francés. Ah, ya. ¿A nombre de quién? ¿De González Daer? ¿O de la agroganadera? De la agroganadera. ¿Y la firma fue peritada? ¿Hay algún documento que demuestra que efectivamente eso se firmó? Porque si no, a ver, yo quiero actuar Sí. de contraparte acá, porque Está creo bien. que es lo justo. Yo puedo decir, está bien que sea la esposa de González Daer, Claro. está bien que sea la protagonista Sí. Satanás también si fuera el Sí. caso, pero si tiene la documentación que muestra que se le vendió esa propiedad a la agroganadera, no importa que sea la esposa de González Daer. Está bien. A no ser que el documento sea apócrifo. Pero yo te voy a decir Claro, una por cosa. eso. Está bien, no importa. Pero nadie puede ir a atropellarte en tu posesión, porque vos como poseedor sos el dueño ahí. No solamente con el título vos demostrás que vos sos dueño. La ley te ampara. Una posesión de 70 años, vos no podés ir porque la escribana hizo una transferencia de un inmueble en el año 2016 y inscribió en el 2018. Vos no podés ir a la ocupación de 70 años de la familia Garcete, vos no podés ir a tirarle de ahí, arrancarle y quitarle todo lo que tienen. Sin una orden siquiera. ¿Ustedes hablaron con el francés? El francés no se le encuentra jamás. O sea, no saben si él verdaderamente firmó ese documento. Nosotros luego aseguramos que no firmó ningún documento. Pero se peritó el documento. El documento no está peritado todavía. ¿Cómo se va a peritar de una cosa que nosotros recién tuvimos conocimiento ahora? De los documentos que en el 2018 recién se empezó a inscribir, ¿verdad? Y antes ya ellos le sacaron todo afuera, porque acá, ¿qué es lo que te facilita la ley? La ley te facilita que vos como poseedor, no hace falta que tengas título. ¿Para qué? Para demostrar tu posesión. Porque te da el ánimo de dueño, ¿entendés? Y ellos hace más de 70 años que están ahí. Está la compañera Emilce Ponte en vivo con una de las protagonistas de esta historia. Emilce, ¿dónde estás? Contanos con quién, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Saludos a los compañeros, a la audiencia de La Lupa. Estamos en la casa de la familia afectada. Estamos con Alicia Garcete. Ella es la hija de don Críspulo, convaleciente. Ella con una recaída porque es paciente oncológica. Y con todo lo que esto implicó, 10 años de batalla judicial. Y en las últimas horas también tiene la información de que volvieron a la estancia y ahora le apresaron a su hijo y le denuncian por supuesto avigeo y robo agravado. Es grave en la intención por buscar justicia, doña Alicia. Sí, realmente es gravísimo. Esto uno ya no sabe dónde recurrir. Es una barbaridad, porque imagínese, así anoche a mí me llamaron y ahora mi hijo está preso ahí en la fiscalía, o sea que ahora está en la fiscalía de Filadelfia. Y ya uno no sabe de dónde recurrir, una barbaridad. Ya no hay justicia. Realmente el perro murió, pero la rabia sigue. Se perdió todo, la cabeza de ganado que tenían ahí. Y en verdad que mis padres, o sea, ocuparon. Ahora, por ejemplo, dejaron vacío allá. Le llevó todo preso a mi hijo y a los personales que estuvieron. Y ellos fueron a llevarle a sus personales de Agrosa y a 2 tipos. ¿Quién ordenó la detención de tu hijo? Está Ledesma, la fiscal Ledesma de Luque, dice que ni no tiene nada que ver. Esta es la que ordenó Este pedido a la ahora justicia nuevamente. porque se acabe y que puedan recuperar ustedes. Emilce, Sí. Pueden hacer. Así es. Se escucha, Santiago, también Alicia, está con retorno. sí, Alicia, gracias por atendernos, por respondernos. No te queremos robar mucho tiempo, lo que queremos saber es el último episodio que se dio. ¿Se ordenó entonces la detención? ¿Por qué figura y de quién? ¿A quién detuvieron y bajo qué figura detuvieron supuestamente? Y anoche justamente a Dan Alessio Ayala, que es mi hijo, y 2 personales que estaban trabajando ahí con él, ahora fueron, y además que
Ahora él pidiéndome socorro y mira que nosotros no tenemos ni un personal, no tenemos ni una gente allá. Y la misma cosa otra vez nos van a hacer esta gente, nos van a robar todo. Porque imagínense, están a mano los animales que ya estábamos empezando nuevamente a tener ahí. Y la misma cosa, ¿verdad? En el 2011 que nos robaron toditos nuestros animales, más de 2.000 cabezas. Imagínense la producción de ahora, cuántos animales hubiéramos tenido, ¿verdad? Y eso nunca, ya no se sabe dónde. Yo, por ejemplo, ahora con todo, con mi cáncer, la recaída y que mi hermano hace poco, uno también falleció, mi hermano Marcial, que todo esto, desde todo esto, como persecución, yo creo que estamos en esta situación. Y realmente es muy triste porque somos gente desde 1962 que mis padres ocuparon esas tierras. ¿Le apresaron a tu hijo por qué? Y ahora, por ejemplo, le llevaron, dice que por el lavado de dinero, avigeo, que robo agravado, no sé cuántas cosas. Y no tiene sentido. Mi hijo no tiene ahí ni para comer ahora. Una barbaridad. Tu mamá era más de 90 años también. Y también a mi mamá le imputaron aquella vez, ya luego presentaron, ¿verdad?, una imputación contra el juez que nos dio para volver nuevamente a recuperar esas 12.000 hectáreas de las 45.000. A este Aníbal López. Aníbal... Sí, es uno de los ex jueces que... Es juez de Filadelfia. Te está escuchando Alicia Santiago, con retorno minutos, segundos de retraso. Pero Sí. Alicia, solo para cerrar esta comunicación y este contacto y entender un poco. Cuando vos decís, mi familia ocupa desde 1962 o 60, creo que decías el año, ¿cómo llegan hasta esa propiedad, hasta esas hectáreas? ¿Y por qué hablas de una ocupación en sí? ¿Cómo llega tu familia hasta esa propiedad? Y realmente desde 1962 que mis padres, eso, claro, en verdad que yo soy más joven, ¿verdad? Pero como le digo, desde ese año y que justamente desde ese tiempo nosotros estamos, o sea que mi familia todas están ocupando, ¿verdad? Estuvimos ocupando y de los cuales que al último de las 45.000 que se pudo conseguir, aquellos 12.600 y algo de hectáreas, ¿verdad? ¿Cómo adquirieron las tierras? ¿Tu papá cómo...? No, y justamente él fue llevado por este señor Roberto Eaton, es un norteamericano aquella vez, que era el administrador de esas tierras todas, o sea, que era el dueño. Entonces él fue llevado que ahí escuché que la doctora creo que no se acordó, Roberto Eaton se llama. Pero este señor ya falleció, estuvo muchos años acá por Paraguay. Y justamente él le había dado, ¿verdad?, un documento donde así famoso lo de antes, ¿verdad?, te dan un papel así y te dicen, acordate esto, estas tierras serán tuyas, don Ramón. Tened paciencia y estas ya son tuyas. Inclusive tengo testigos, habíamos presentado todos testigos nosotros de que realmente enfrente de unos personales esos que habían llevado los primeros animales para ocupar esas tierras, ¿verdad? Entonces, es una pena que tantos tiempos uno de tranquilidad, que de un día a la noche, ¿verdad?, que tenga que ir alguien ahí a poseer, a llevar policías así para que te invadan, ¿verdad?, que te lleven sin ninguna orden, que así como chancho te llevan en las camionetas, porque así fue que empezaron con nosotros a llevarnos todos presos, la primera vez cuando fueron a atropellar. 2001, 2016 Bueno. y 2019, esos son los tres acontecimientos más graves. En 2016, ahí sí como chancho nos llevaron y nos desalojaron todos. Y hasta ahora sigue la persecución, como le digo, anoche realmente esto fue nuevamente y están detrás todos. Como le digo, murió el perro rabioso, pero sigue la rabia, porque están todos estos, Federico Uteman y Cronaueter, están todos metidos. Y tanto los fiscales, jueces, uno no puede hacer nada. Por más que vos tengas todas las órdenes, los documentos a mano, nosotros denunciamos. Ya. Todas las denuncias que a mí habíamos hecho no se hizo caso. Y Gracias, doña Alicia.
Dale, muchas gracias. Ella está convaleciente, Santiago, y sabemos que está nuevamente con esta preocupación. Su hijo detenido allá en Sí. Filadelfia y la desesperación en una lucha que ellos, reclaman justicia en medio de una imputación donde toda la familia, incluso la mamá de 92 años, fue afectada. Gracias, Emilce, muy amable. Doctora, gracias por acompañarnos. Me encantaría escuchar todas las partes en esta historia porque lo que creo que todavía es escabroso es respecto a cómo este ciudadano deja en posesión de esa propiedad a esta familia, cuál es el documento que respaldaba tal situación, cómo se da finalmente esa posesión. Creo que hay mucho documento que quizá analizar en medio de esto para poder concluir en qué ocurre. Es la denuncia de ustedes y a partir de ahí habrá que ver qué pasó, ¿verdad? Apelando un poco a la frase de la señora Alicia, muerto el perro no se acabó la rabia. En términos jurídicos, ¿qué significa la muerte de González Daer para esta causa? Y mira, como me dijo Santiago, no, para nosotros no es escabroso, porque este señor, yo no me acordaba que era norteamericano, ¿verdad? Que ya murió, porque después de su muerte es que se hizo la transferencia de la supuesta escritura que Claro, se realizó. Por eso le preguntaba, ¿Entendés? porque es un elemento clave. Incluso Sí. conozco un caso muy parecido donde se dio una transferencia Sí. y el firmante había fallecido 2 o 3 años antes del momento de la firma del documento. Sí, y además no es escabroso, es que eso es lo Digo, que... para mí es escabroso porque yo ahora me encuentro con el caso, no lo conozco. sí, sí. Ustedes quizá lo tienen más digerido. Sí, porque eso es lo que pasó, porque imagínate que después en el 2018 recién la escribana inscribió, ¿verdad? Pero ellos ya fueron atropellados antes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? Se protege la posesión de las personas. Y existe un documento donde la Junta Departamental y el municipio de ahí avalan la situación y la posesión de esta gente, porque ellos saben la historia del Eaton, del americano, que compró más de 45.000 hectáreas, ¿verdad? De los cuales los 45.000 le dejó al padre. ¿Entendés? Y después esas 45.000 fueron las que fueron realmente, a ellos les fueron desposeídas, Ya. porque fue así. Doctora, gracias por acompañarnos, muy De amable. nada. Muchas gracias a ustedes. Doctora Sari Hellman, abogada en este caso en particular.